Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 40. En este episodio de hoy vamos a hablar de la espiral primordial y su relación con el Akash, porque veníamos hablando de esto la semana pasada, el Akash. Ahora lo vamos a unir para que lo apliquemos en nuestra vida. ¿Dónde se refleja esta espiral primordial? ¿Qué es la proporción áurea y cómo se manifiesta? ¿Qué importancia tienen los patrones en la naturaleza y en nosotros? ¿Y qué nos están diciendo secretamente o de pronto no tan secretamente? ¿Qué relación tiene con nosotros esa espiral primordial, el Kundalini? Y te voy a recomendar 2 libros que a mí me encantaron que leí acerca de Kundalini. Así que quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Esta semana en Alquimia Personal vamos a hilar lo que hemos estado hablando a través del último podcast o el último episodio y vamos a ver por qué estos episodios que yo he creado no son solamente cosas desconcatenadas, sino que vamos a empezar a verles la practicidad y cómo en nuestra vida podemos aplicar lo que estamos aprendiendo, porque es genial que veamos los significados de las cosas, lo que los antiguos nos enseñaban, pero la realidad es que de algo esto nos tiene que servir. Y si el objetivo de Alquimia Personal es ayudarte a que tu camino de transformación sea un camino más simple, a mí me ha ayudado muchísimo el hecho de comprender ciertos conceptos, ciertas cosas e integrarlos a mi vida para poder lograr un avance, aunque sea diminuto. Lo que hablábamos la semana pasada era principalmente del Akash. Y decíamos que era una estructura, no una estructura, pero era esa energía que existía y que permeaba en todo, que era esa creador, esa fuerza que le daba vitalidad a todo. Pero lo dejamos así. Sabemos que ese Akash está en todas partes, permea cuerpo, físico, espacio. Vimos que el espacio negro o la nada no era, como se dice, que no existe, sino que está lleno de ese Akash, pero nos quedamos ahí, ¿cierto? Yo no sé si ustedes tuvieron el tiempo de preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hago con ese Akash? Y habíamos dicho en el episodio pasado que el Akash era lo que te ayudaba a crear realidad, a materializar. Pero eso suena como muy por allá, muy lejos, ¿cierto? Porque a la hora de la verdad yo ni veo ni siento muchas veces el Akash, aunque sí lo siento cuando empiezo a meditar, me doy cuenta de esa fuerza que lo permea todo. Pero ¿cómo vamos entonces a traer este concepto a la tierra? ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro y a poderlo utilizar para nuestro beneficio y nuestra evolución? Y entonces, pensando en esto, el viernes pasado, decidí salir a dar un paseo por Central Park porque hace mucho tiempo que no me tomaba ese espacio para descansar y observar lo que existe alrededor mío. Y me he dado cuenta que desde que he empezado a pintar, algo se ha abierto en mí. Ese deseo de ver algo maravilloso, y no sé si es deseo, es como esa conciencia de ver algo maravilloso en los espacios que habito, aun cuando sean los espacios más feos o de pronto con menos cosas increíbles, me han llevado a que vea cosas increíbles en estos espacios de naturaleza normal o simples. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que lo comentaba la vez pasada y decía
que cuando hay un espacio que es muy lleno, por ejemplo, no sé cómo será mi cerebro reticular, el caso es que voy directo a la florecita que nadie está notando, a la cosa especial que existe en un espacio donde nadie se da cuenta, al color azul profundo que se encuentra tapado y detrás de quién sabe qué, a la maravilla de perfección en algo que se forjó hecho a mano y que muchos no notan. Yo creo que eso es lo que está pasando a medida que vamos despertando y a medida que estamos viendo esta magnificencia que existe en el mundo que nos rodea y que no necesitamos estar en un yate en las islas griegas viendo un panorama increíble para poder apreciar esa maravilla de la vida, aunque claro, el yate en las islas griegas es fabuloso y no tiene nada de malo, sería rico tenerlo. Entonces, de acuerdo a esto, venimos a hilar los conceptos para esta semana, que son principalmente de que en esta caminada en Central Park se me ocurre que quiero estar en un sitio callado y me adentro en el lado east o en el lado este se ve a través de uno de los lagos de Central Park The Twin Towers of the West, o un par de edificios que si tú me sigues en Instagram bajo @MarcelaHeath, ahí vas a ver la foto que posteé de lo que yo veía. Bueno, resulta que fui a este espacio y me senté calladita y parecía que no hubiera nadie alrededor en Central Park, lo que a mí me hizo sentir la mujer más afortunada del universo, porque generalmente Central Park está lleno de personas. Pero les cuento que aunque no estaba súper temprano en la mañana, o sea, no eran como las 7, 8 de la mañana, eran más o menos las 9, 9:30 de la mañana, logré estar en completa paz y antes de dedicarme a dibujar lo que veía con un lápiz 6B, tuve esa oportunidad de mirar alrededor. Y cuando miré alrededor, empecé a ver la maravilla de la naturaleza. Y esto me llevó específicamente a mirar la espiral primordial, de la que yo ya me había olvidado. Y esa espiral primordial la tenemos todos nosotros alrededor. Es esa espiral conocidísima que está envuelta en todo. Es más, si nosotros nos vamos a, por ejemplo, Irlanda, a uno de los sitios donde hay ruinas neolíticas, esa espiral primordial en las construcciones se ve plasmada allí y son construcciones de más de 5,000 años en Irlanda. Esa espiral primordial la vemos en la Vía Láctea, en el girar del universo. Es esa vuelta o esa forma que toma Akasha, el creador, esa energía primordial y que se manifiesta en la naturaleza. Es más, los vemos en los huracanes, esos espirales, en los tornados, en el agua de la bañera cuando uno deja ir el agua y en cosas tan en sentido biológico como el ADN. Ahí está la espiral. Pero si ni siquiera conociéramos nada de esto y no tuviéramos un microscopio, no tuviéramos idea, en fin, nos daríamos cuenta que esa espiral está en todas partes. Hasta hace unos años yo no me había dado cuenta de esta espiral, pero la realidad es que ahora que he tratado de acallar un poco más la mente y que de pronto vivo un poquito más como por las nubes o de pronto no tan preocupada por las noticias, por las ideas de las cosas que dañan esa armonía en la que quiero vivir, empiezo a notar esa espiral en todas partes, en las flores que veo, flores silvestres, flores salvajes, en una margarita, en el centro está esa espiral perfecta. El otro día estaba abriendo un kiwi y yo miraba y yo decía, pero ¿qué es esta maravilla?
Y hasta he tomado fotos de cosas tan simples como estas que nos muestran esa espiral presente en casi todo. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿ustedes la han visto? ¿Qué sienten cuando ven esta espiral? En el mundo natural, los que les gustan los animales, pues van a ver esta espiral en los caracoles, en los caballitos de mar, en la colita, en los corales, las conchitas, en las telarañas, en los famosos fósiles y en las fotos que vemos a toda hora de estos fósiles. Hay que mirar simplemente. Pero digamos que tú no eres amante de los animales, sino que a ti te encanta, por ejemplo, el campo. Vete a mirar una semilla en crecimiento, cómo se va desenrollando, si son estas semillitas que crecen, para mostrar estas espirales, cómo crecen y se vuelven bellísimas y se van abriendo, cómo son similares a esta espiral que conocemos de, por ejemplo, una imagen de la Vía Láctea, ¿cierto? Y entonces entendemos ese principio y es que parte del todo se refleja en esta espiral. Y aquí venimos entonces a una definición de lo que es esa espiral. Y es que etimológicamente yo me puse a buscar, a mí me dio ganas de mirar. Y la palabra espiral surge de raíces antiguas ligadas a las ideas de la creación. No sabemos cómo, pero está relacionada a dar vida y a aspiración, de que viene del latín spiralis o spira y del griego speira, que significa una aguja o espiral o una estructura canónica o piramidal, así como el latín spirare, que tiene como significado respirar, como quien dice el dar vida. Para mí es súper revelador que la palabra espíritu, que representa el elemento divino y no material y lo que anima a cada uno de nosotros, viene de estos mismos orígenes semánticos. Yo creo que es que no hay casualidades. El espíritu, por supuesto, pues es el principio fundamental de cada existencia, así como las cualidades como el orgullo, el coraje, la vivacidad mental. Pero cuando uno lee la palabra espiritual, ¿qué lees? ¿Has notado que estás viendo spear, que es como quien dice espiral? Me pareció tan interesante y por eso quise traerlo acá, porque yo creo que no hay casualidades. Y esto me lleva a otra cosa que me di cuenta y que recordé viendo estas cosas lindas en la naturaleza. Y me di cuenta de este famoso Golden Ratio. Es esto lo que se conoce como la proporción divina o la proporción áurea. Y esta proporción áurea es lo que permite precisamente a que esa espiral divina se vaya manifestando porque tiene esas medidas perfectas para que todo se manifieste de manera simétrica y hermosa. Y yo no sé si es porque a mí me encanta el arte, la pintura, los colores, las cosas lindas, pero si tú miras una flor, si tú miras una plantación, si tú miras algo que tenga crecimiento natural, vas a ver esa estructura logarítmica perfecta que crece hacia afuera. Y es lo que está haciendo que yo creo que esa espiral se expanda de manera increíble. A mí esto me parece una maravilla. Ahora, si has mirado bien y te has dado cuenta, ¿qué es lo que aparece en la espiral cuando la espiral se va abriendo? Lo que también conocemos como la expresión Fibonacci o las series de Fibonacci, donde cada suma de un número es igual a la de las dos anteriores. Y esto es lo que le da la maravilla de la perfección. Y yo les digo una cosa, la naturaleza no tiene calculadora.
pero cuando va uno y mira una flor y los pétalos y cómo se han abierto y cómo se han formado, se da uno cuenta que tiene esa estructura Fibonacci. Eso se ve especialmente en las flores con sus pétalos. Ahora, Leonardo da Vinci vio que la organización de las hojas en general tenía patrones espirales. Pero imagínense cuánto tiempo tenía Da Vinci entonces para sentarse a mirar la naturaleza y a darse cuenta. Yo creo que esto es lo que nos está faltando. El tiempo para sentarnos a observar y a sentir lo que existe alrededor de nosotros. Esta misma expresión se ve en las partes en nuestro ADN, en los cactus, en los pinos, en las orejitas de los pinos y en los organismos que ni siquiera tienen más de una célula. O sea, son súper simples. Y tú ahí puedes ver esta expresión tan perfecta. La naturaleza se organiza de una manera increíble y se crean así, como quien dice, de manera perfecta, o sea, las flores, las plantas, las galaxias, porque ya se ha demostrado que es la forma más perfecta de consumir la menor cantidad de energía, o sea, de ser el organismo más eficiente. De manera tal que esta forma de espiral que acompaña, en este momento estamos mirando un poquito más hacia afuera que hacia adentro, pero denme tiempito que lo vamos a llevar allá. Y así es que se forma esta parte hermosa de la perfección a través de esta espiral. Recuerden que estamos hilando lo que es el Akash de la semana pasada con el espiral. Y es que el espiral, esa forma, con ese, como se llama en inglés, golden ratio, o esa medida perfecta, es la que permite que ese Akash se manifieste. Y lo hemos plasmado entonces en las cosas que ya conocemos, en esos patrones logarítmicos que en forma de espiral dejan las formas en las flores, en las flores no solamente. ¿Han visto las bellezas de las conchas de las tortugas en las formas de los crustáceos, los marinos y por ejemplo, en un panal de abejas? Esto es una maravilla. Así que, por ejemplo, cuando una flor se ha desarrollado y abierto completamente, ese patrón de espiral le permite la mayor capacidad para tomar agüita y también para ser polinizada. Hombre, ¿y quién pensó en todo esto? A mí me parece, a ver, eso se da. Y se da es porque esa kasha se manifiesta usando esa espiral. Es más, los pájaros cazadores vuelan de esta manera en espiral de la mejor manera para poder cazar. Esto ya se ha demostrado. Los patrones, nosotros no les damos mucho pensamiento, pues o mucha cabeza a esto. Nosotros decimos, los patrones, sí. Sabemos que son patrones matemáticos o que si vemos figuras repetidas, por ejemplo, en las telas o en los animales, en fin, pero no les damos mucha importancia. Pero la realidad es que en cada parte de este patrón se ha plasmado la parte divina, el Akasha creador. Y estos patrones están en todo lo vivo. Es más, están en las arterias de nosotros y de las hojas, en las caparazones también, que como estaba diciendo, estaban en todas partes, en la estructura de los animales, los repollos, el coral y el cerebro humano. Así que van creando arquetipos o formas, porque en el universo todo está construido pensando, usando las energías escondidas. Otra vez, ¿y esas energías escondidas qué son? Pues el Akasha que viene y permea todo. Y esta energía es la que proporciona el empuje, el momento, la condición perfecta para que se expanda el universo. Wait a minute, un momento. Y cuando estoy hablando de que se expanda el universo, ¿a qué me refiero? Estoy refiriéndome a nuestra capacidad creativa. O sea, quiero decir,
a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para moldear ese Akash, para utilizar ese Akash y de manera tal que podamos crear realidad. Ahora, en las cosas y en los procesos en los que nosotros no hemos puesto la cabeza, que son los que yo he mencionado, por ejemplo, uno no se pone a pensar que la caparazón de la tortuga salga así, pero se da con forma de espiral. O que la rosa salga de esta manera, pero también usa ese golden ratio o esa medida perfecta para poderse manifestar. Así que esa relación está en otros, ya la vimos afuera, ¿cierto? Eso es lo que quería dejar claro. Pero ¿qué pasa cuando vamos a mirar lo que sucede en nosotros? Y si miramos muy de cerca, vemos que patrones como los árboles con ramas existen en nosotros. Pero es que en el mundo occidental esto no nos lo han enseñado. Nosotros vamos y pintamos un arbolito con flores, frutos, lo que sea, pero no miramos los patrones o hacemos grecas cuando éramos pequeños, pero no nos explican qué tiene esto que ver con nosotros. Y es que nuestro cuerpo dentro está conformado por estos mismos patrones y estos mismos sistemas y espirales como los que tienen los árboles, las flores, pero los chinos, los ayurvedas y el sistema tibetano sí sabían de esto. Y aquí es cuando entramos a la parte que lo vamos a unir con el quiénes somos y cómo funciona esta maravillosa espiral dentro de nosotros. Y vamos a empezar de una manera simple. Vamos a mirar la anatomía humana. ¿Sabían que esa espiral está en las fibras de los ventrículos del corazón, que corren en líneas espirales de modo que cuando se da la constricción muscular para que la sangre se empuje hacia adelante y la circulación se mantenga, es como se da, como quien dice, como un giro de tornillo. En el laberinto del oído también existe esta espiral y está enrollada en forma de concha de caracol. Es allí donde se encuentra la cóclea, que analiza las frecuencias y consta de un canal en espiral en el que se encuentra un pasaje de espiral membranoso más chiquitito. Hay muchos ejemplos que uno podría dar con el cuerpo y que la espiral tiene un gran sentido. Bueno, pero ¿qué relación tiene entonces todo esto con lo que estamos hablando? Y es muy simple. Ya que sabemos que esa energía Akash existe, que en nuestro cuerpo están las espirales, que se manifiesta en muchas partes del cuerpo, lo que hay que hacer entonces es acallar esa mente para poder llegar a focalizar nuestra atención hacia adentro. Y una vez que hagamos esto, lo que estamos haciendo es reforzar esos caminos para que el prana en esas redes que tenemos y en esas partes espirales se pueda proyectar y pueda fluir con mayor fuerza. Así que cuando practicamos la ecuanimidad, dejamos de resistir. Es más, cuando uno está en una situación difícil y uno trata de no resistir y deja que fluya como salga, en ese momento hemos manejado la energía mucho mejor. Pero cuando nos oponemos a las cosas, cuando nos enojamos, y no quiere decir que el enojo sea malo, sino que cuando dejamos fluir las cosas y aprendemos de pronto a mirarlas desde un punto de vista como observador, en ese momento dejamos que la energía fluya. Y es aquí cuando no se da la resistencia y eso va reforzando los canales energéticos. Esta repetición nos ayuda a mejorar las conexiones que tenemos dentro de nosotros mismos para transportar esa energía. Aquí está la clave y es poner la atención dentro de nosotros para minimizar la resistencia en las sensaciones que experimentamos, no porque no se pueda sentir, sino no reaccionar brutalmente y más bien desde afuera mirar y sentir pero con una calma para así aumentar la capacidad energética dentro de nosotros. En el taoísmo se habla del yin y yang, que es esa espiral que está compuesto de lo femenino y de lo masculino. Así que si uno lo va a localizar en el cuerpo, está en el estómago. Y por eso se dice que es mejor utilizar la sabiduría del estómago, porque esta nos dice a través de sentir.
pero no a través de racionalizar. Y vamos a ser realistas. En este mundo de Occidente de hoy, la mayoría de nosotros estamos operando desde el lado izquierdo. Y lo que ha sucedido es que tenemos un desbalance tremendo entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y tampoco, bueno, culantro, pero no tanto. La idea no es que el lado derecho completamente domine y lo mismo con el lado izquierdo. La idea es que logremos un equilibrio y un balance de manera tal que podamos vivir en plenitud y de una manera feliz, que nos traiga más sentido a la vida. Esta conexión con la espiral parece que siempre la hemos tenido. Llegamos aquí y ya teníamos esta conexión con la espiral. Entonces yo no dudo, y esto es especulación mía, de que esa espiral tiene un sentido súper profundo en todo lo que aún la ciencia, como seres humanos, no ha podido descubrir con respecto a la conciencia. Si yo te invito a mirar una gráfica o una ilustración que tú encuentres acerca de lo que es el Kundalini, te vas a dar cuenta que se grafica como dos serpienticas o dos hilos de energía que se entrelazan y que suben a partir de la base del coxis hacia arriba, a través de la espina dorsal. Esto simplemente es lo que ocurre cuando esa energía prana sube en nuestro cuerpo y todas la tenemos. Lo que pasa es que a medida que va subiendo va encontrando esos centros energéticos que son los chakras. Y chakra literalmente quiere decir centro de energía. En estos centros es donde el Kundalini actúa. Hablando del Kundalini, aquí quiero mencionar algo que el psicólogo suizo Carl Jung dijo acerca de esa espiral. Él dice que simboliza el impulso de realización que empuja naturalmente al hombre a ser el mismo. Por eso es que muchas veces cuando queremos ser nosotros mismos y estamos cansados de decir cosas que no son o de alinearnos con las personas o los valores que no van con nosotros, lo que queremos ser es nuestra verdadera esencia. Y cuando eso empieza a suceder, esa espiral ascendente Kundalini empieza a abrirse paso y empiezan los grandes cambios en la vida. Para Jung, esto implicaba que la plena realización del ser a través del proceso natural y universal de individuación, mediante el cual una persona es formada y se diferenciaba a pesar de otra, pues era necesario. Y este trabajo de volverse completamente humano, que uno tiene servicio de la voluntad, de la personalidad y de su esencia, era la parte importante de entender que somos el ego también y vulnerables, pero que también somos esa parte interna y esa parte de esencia que traemos y que estas dos manifestadas, este balance, es lo que nos permite ser un ser increíblemente fructífero. Por eso ese balance entre el derecho y el izquierdo, ese yin y yang. Jung vio el proceso de individuación como una progresión en espiral, a la que hace numerosas referencias en muchos de su trabajo, en muchas de sus obras. Así que los campos de energía espirales están en nuestro espacio, a nuestro alrededor y dentro de nosotros, y modelan nuestra propia existencia desde el microcosmos hasta el macrocosmos, determinando estructuras desde los diminutos vórtices de partículas subatómicas que tenemos dentro de cada uno de nosotros en la molécula del ADN, hasta estos increíbles universos, islas de muchas galaxias que existen donde están las estrellas y existen muchas otras cosas en el universo. Entonces, esa forma espiral no tiene por qué ser por allá alejada que no me pertenece. Es la manera como esa energía se mueve a través de nosotros y manifiesta. En las culturas antiguas, como en la que se enseñó el yoga, les contaban a los discípulos que alinearnos con la mente silenciosa era el camino para potenciar lo infinito y la esencia de cada uno. Para que el Kundalini fluya, se necesita una danza equilibrada entre los dos hemisferios que yo ya te había comentado. Cuando ese equilibrio entre esos dos hemisferios existe, se crea como quien dice un tercer canal.
Y ese es como el punto de unión de energía de arriba, de lo infinito, con la tierra. Y por allí es donde fluye la energía, pasando por los chakras, y que si nosotros no tenemos esos chakras bien organizados, pues vamos a tener un problema ahí porque la energía no va a poder fluir de manera libre y de manera excelente. Nosotros, como quien dice, somos el puente para que esa energía fluya, para que ese kundalini, para que ese prana y todo ese akash que está disponible para nosotros llegue y cree a través de nuestro cuerpo. La repetición nos ayuda a crear y a mejorar esos canales energéticos que tenemos. Así que esos canales de conexiones nerviosas que transportan esa energía, hay que ayudarles a través de la meditación y de acallar la mente y volver a nosotros mismos. Una cosa que es importante saber es que mucha gente habla últimamente de despertar el kundalini, que nos vamos pues cuando hacemos mucha meditación o tenemos unas experiencias con yoga, lo que sea, se nos va a despertar el kundalini. Bueno, yo creo que eso no es tan sencillo de hacer. Y yo he leído varios libros acerca de esto y uno de los que más recomiendo es el libro de Gopi Krishna. Gopi es una persona que él ya falleció, fue de la India y llevaba meditando 14 años, imagínense, 14, creo que fue, no, más de 14 años, todos los días a las 4 de la mañana. Aún el día de su matrimonio, él fue y meditó por la mañana. El caso fue que él tuvo un despertar del kundalini y fue muy fuerte. Llegó a tener experiencias que muchos de nosotros nunca llegaremos a tener posiblemente. Él se vio su energía sexual subiendo a través de todo su cuerpo, se podía ver a través de su piel y mirar cómo la energía se movía, podía ver energías alrededor de la gente, era capaz de hacer cosas que otras personas no hacían, pero también porque su energía kundalini subió y se despertó de tal manera tan fuerte, tuvo muchos problemas de salud. Y esto es muy común. El kundalini no nos tiene que dar miedo porque se despierta cuando se tiene que despertar y como se debe despertar. O sea, tiene un proceso natural, no se puede forzar, pero es como una semilla. Cuando tú vas a plantar una semilla, tú te vas a asegurar de que el espacio donde vaya a caer esa semilla sea tierra fértil. Eso lo hizo él con la meditación, con la alimentación. Por eso es que nos dicen mucho, cuida lo que comes, cuida lo que piensas, lo que ves, lo que alimenta tu cuerpo en general. De pronto que para muchos puede ser que no tenga proteína animal, para otros no tiene que ser así, cada uno tiene su manera, pero la experiencia de Gopi Krishna en su libro Kundalini, The Evolutionary Energy in Man, es para mí un buen ejemplo de lo que sucede cuando una persona lleva meditando muchísimos años y vive un tipo de vida pues tan distintas. Los videos de él se pueden encontrar en YouTube, son muy viejitos ya, no hay nada moderno porque como les digo, él ya falleció, pero cuenta una experiencia genial. Es más, hay otro libro en Amazon que lo podemos ver en Kindle o bajarlo en la tableta y también habla de este despertar del kundalini. Les cuento que este libro lo leí hace mucho tiempo, es años hace que lo leí, pero en el momento en que yo lo leí me pareció la verdad es esta, me pareció muy increíble. Y yo decía, ¿esto sí será posible? Resulta que ya después de muchos años de haber escuchado experiencias de otras personas, de haber leído el libro de Gopi Krishna, ya no me parece tan increíble. Y ella habla en el libro, se llama Kundalini Rising, no sé cómo se pronuncia, bueno, el nombre de ella es Dorothy Walters. Y ella dice que dentro de nosotros existe una energía esperando a que transforme nuestra vida. Esto se conoce como el Kundalini, el poder legendario que viene para catalizar la evolución espiritual. ¿Es el Kundalini real? Y si es real, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a esta energía a que despierte nuestro nivel de conciencia? Ella cuenta en el libro unas historias y unas cosas que parecen súper ficticias. Bueno, la realidad es que yo no sé si son verdad o no, pero les recomiendo el libro porque
Para mí fue un abreojos que me llevó a buscar el segundo libro que ya les comenté de Gopi Krishna. Yo creo que ya por hoy podemos dejar acá y lo más importante es que nos quede en cada uno de nosotros esta semillita de que nuestra anatomía, nuestra naturaleza, nuestro ambiente, nuestro interior tienen en sí la posibilidad de transformar el akasha a través de esa espiral maravillosa que tiene la medida áurea o perfecta para que se manifieste en nosotros la cantidad de posibilidades que como seres maravillosos tenemos al encarnar en este planeta. Así me despido y nos vemos entonces la próxima semana.